Es un honor y un placer para mí ser parte de este panel y también un saludo particular a todas las personas que están conectadas. Tengo una presentación ahorita, me da un momentito, la vamos a compartir. No sé si pueden verla. La vemos, si podemos ponerla en pantalla. Ahora sí. Adelante, por favor, Alexandra. Muy bien, bueno, quiero compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos en Bolivia a través del proyecto del programa de las Naciones Unidas para Desarrollo, proyecto Cultura de Paz y Fortalecimiento al órgano electoral plurinacional, que iniciativa financiada por la Unión Europea, la Cooperación Española y el Gobierno de Canadá, una iniciativa que tiene en el corazón de su acción el tema central, el eje central de la integridad electoral, entonces de la integridad de la información electoral. Un poco de antecedentes, un poco de contenido de la presentación. Le voy a compartir algunos antecedentes que demuestran cómo el impacto de la desinformación puede tener un efecto negativo en términos de procesos de confianza en un proceso democrático electoral. También voy a hacer un poco hincapié en la segunda parte sobre capacidades del ecosistema de desinformación, capacidades que sí, a reverse, son un potencial para fortalecer los espacios de confianza y también compartir la experiencia de nuestra iniciativa en alianza con la sociedad civil con subrayando un mecanismo de monitoreo, verificación, mecanismo de respuesta rápida y finalmente mecanismo de difusión de contenido electoral verificado. A ver, en el esquema que acabo de mencionar, antes de todo, quiero plantear la pregunta que vamos detonante, ¿no? Que parte del panel, que es la pregunta que pueden ver exactamente en esta lámina de por qué el periodismo es parte de la solución frente a la desinformación. A ver, un poco de contexto. Bolivia en el 2019 vivió una crisis electoral que generó una crisis electoral que resultó en anulación de elecciones generales y esta crisis fue fruto, digamos, probablemente, ¿no? De lo que es la arena política y el momento, la gestión de la administración electoral, pero podemos decir, digamos, afirmar que también uno de los elementos que desató la convulsión en Bolivia, más allá de la falta de confianza, fue en el 2019 fue el impacto del ecosistema de desinformación electoral. Estamos hablando de una crisis democrática electoral, una crisis que dejó atrás muertos, que dejó atrás, digamos, heridas muy fuertes, digamos, en la sociedad y también unos traumas, ¿no? Pero a raíz de eso, claramente, eso venía de una falta de un ambiente donde faltaba la confianza entre las varias partes y también un elemento importante que fue como una chispa que aumentó esta falta de confianza y también detonó la violencia fue el impacto de la desinformación que sí estaba bien sistematizada con mecanismos muy fuertes en el país, así como destacaron en su momento las misiones de observación electoral que después vinieron en el 2020 cuando hubo repetición de las elecciones en contexto pandémico. A ver, nosotros entonces a partir del 2020 como PNUD tenemos un proyecto de asistencia electoral
trabajamos principalmente con el órgano electoral plurinacional, pero también trabajamos en estrecha alianza con la sociedad civil organizada, profesional, entre de ellos de la sociedad civil, por supuesto. Podemos enumerar los periodistas eh, que han beneficiado de diferentes iniciativas de acompañamiento, de fortalecimientos que se han trasladado en un fuerte aliado, nuevamente valga la redundancia, para dar credibilidad al proceso electoral. Y claramente los periodistas son parte del ecosistema que promueve la integridad de la información, sea solamente para su misión, ¿no? De investigación, de información, de pedagogía, de divulgación y también de crítica, que es un elemento, digamos, natural y reconocido de cara a todos los valores de la libertad de expresión que representan. Entonces, nosotros por ejemplo, en Bolivia trabajamos con este enfoque muchísimo con la Fundación para el Periodismo, que quiero agradecer también por habernos abierto este espacio, pero también con otras alianzas, con otras organizaciones y gracias a la colaboración con estas organizaciones hemos podido constituir en Bolivia una coalición nacional contra la desinformación electoral, lo que en inglés llamamos a National Election Coalition. Quiero hacer hincapié sobre este ejercicio que también ha sido un experimento piloto que como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hemos empezado a implementar hace 2 años solo en 4 países pilotos y uno de esos es justamente Bolivia. Empezamos con cinco organizaciones de la sociedad civil y hoy tenemos más de 20 organizaciones de la sociedad civil que componen esta coalición, entre de ellas verificadoras de noticias, medios que efectúan periodismo de investigación, un centro de posgrado de comunicación, 3 fundaciones que trabajan directamente con redes de periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas en Bolivia, 2 agencias de Naciones Unidas, incluyendo la nuestra y ONU Mujeres, asociaciones de investigadores en comunicación, 2 fundaciones internacionales que generan evidencia sobre la desinformación, redes de emisoras radiales que también llegan a poblaciones afuera de la zona urbana, también en las zonas rurales y llegan hasta comunidades indígenas, 3 fundaciones que generan conocimiento y promueven acciones sobre Internet y democracia, una organización de jóvenes voluntarios que promueven la participación política y finalmente una fundación que promueve la participación política de jóvenes y hay también organizaciones que promueven la participación política de mujeres. Aquí, por ejemplo, pueden ver en el centro de la acción de la lámina un poco el objetivo de lo que hacemos con la coalición y también podemos resaltar que la labor de periodistas tiene un enfoque transversal en los ejes proactivos de la coalición. Entonces, al centro, como lo he dicho, de nuestra acción, tanto como proyecto como iniciativa, tenemos la integridad, el blindaje de la integridad electoral y después eso tiene como actividades monitoreo de redes sociales en prensas, redes orgánicas de voluntarios jóvenes, creadores de contenido y periodistas, claramente, que después también difunden este contenido, producción de materiales digitales para el despliegue de campaña y generación de evidencia y gestión de conocimiento sobre integridad de la información electoral. En los satélites alrededores tienen todos los nombres de las organizaciones que he mencionado hace poco, digamos, como su enfoque. Me van a disculpar si no la voy a mencionar individualmente, pero es por un tema de tiempo. Y aquí, por ejemplo,
pueden ver un poco algunas de de los contenidos, ¿no? En la imagen, mirando la pantalla a la izquierda, pueden ver la sala de monitoreo que hemos montado el día de las elecciones, el 17 de agosto, que justamente ha servido, ha trabajado 24/7 para poder ver cuál era la tendencia de la narrativa en los espacios digitales y no solo, de las narrativas que podían entrar en una tendencia desinformativa y también tener un impacto y vulnerar, digamos, las actividades del día electoral. Y eventualmente detonar violencia, la misma que se vivió hace años. Y entonces, y presentando, generando, bueno, después del monitoreo, pasar del monitoreo a la acción. Por eso yo digo coalición en acción, y allá con mensajes que tienen el membretado de la coalición, así como pueden ver, eh, y mensajes que están vinculados a las actividades del órgano electoral, que como he dicho con anterioridad, es miembro de la coalición, pero no es un miembro de más, porque el árbitro, ¿no? Es el ente, el órgano que está encargado de administrar las elecciones. También la coalición emite sus propios comunicados y al final puede, en el día de la elección, da alertas, alertas que tienen que ver con verificación de noticias, con publicaciones falsas, con campañas encubiertas, con discurso de odio, y nuevamente para evitar que eso se viralice y que tenga un enfoque hacia al voto informado para toda la ciudadanía. Entonces, que se genera evidencia en la información. Aquí pueden ver toda una serie de actividades que se han venido realizando en los últimos 2 años. Tenemos dashboard electorales donde podemos, digamos, colectar todas las informaciones que circulan, ver qué naturaleza tienen, categorizarla, pero también incidir, ¿no? Y eso con mecanismo de refuerzos. Tenemos reuniones periódicas, sobre todo hemos destacado, entendemos la importancia de los espacios virtuales, hoy lo estamos viendo, pero creemos también que es muy importante articularnos de manera presencial para poder desarrollar plan estratégico, reflexiones, también divulgar contenidos y tener acuerdos muy fuertes. La coalición y con el apoyo de los periodistas trabaja en la alfabetización electoral para poder contrarrestar lo que son los mitos. Como dije, las elecciones de 2019 o su anulación crearon un trauma y también dejaron en la percepción ciudadana muchísimos mitos. El proceso entonces que desarrolló la coalición, que ha desarrollado la coalición, tiene como objetivo la alfabetización digital, pero también un proceso que mejora la comprensión de cada etapa de implementación del calendario electoral, o más bien del ciclo electoral, desmontando mitos y desinformación sobre principios que tienen que ver con la transparencia, con la confiabilidad en el sistema electoral. Los temas clave incluyen el marco legal, el funcionamiento del padrón electoral biométrico, los sistemas de resultados rápidos y del conteo de voto, entre otras cosas. Eh, Finalmente pudimos, es un trabajo continuo que se ha enfocado antes de las elecciones, durante las elecciones, pero después de las elecciones. Desde antes de las elecciones, la coalición ha sido capaz de construir recomendaciones para el órgano electoral plurinacional y para sí misma, para poder articularse de manera estratégica y también con una mirada digamos, preventiva. Y el tránsito justamente nos ha llevado de una mirada que era solo de monitoreo a un enfoque proactivo, o sea, mecanismo de monitoreo en las redes, antes de todo, las redes sociales, medios tradicionales, mecanismo de difusión de contenidos y finalmente mecanismo integrado de información, nuevamente con unos grandes aliados en el mundo del periodismo. Para terminar, se han constituido
constituido grupo de trabajos para llegar a la fecha a tope del 17 de agosto, que era una fecha esperada de la población, pero a la cual se entraba de nuevo con un cierto tipo de, digamos, de desconfianza hasta unos días o meses antes de las elecciones. Había mucha duda en los espacios, digamos, de la opinión pública, de las redes sociales, si iban a haber elecciones. Entonces, pero se dieron las elecciones. Entonces, los grupos de trabajo se monitoraban las redes sociales, se elaboraban materiales para respuestas rápidas para WhatsApp, TikTok y Facebook, y se activaban redes ciudadanas y redes de periodistas. Y aquí también la articulación Sandra, ya nuevamente, tenemos el tiempo cumplido, por favor, si podrías y cerrar tu exposición. Muchas termino, gracias. gracias, y aquí termino, creo que llegado a la fecha después del 17 de agosto con dos elecciones aceptadas y vamos a un balotaje, primera vez, 19 de octubre, primera vez en la historia democrática de Bolivia y la semana pasada logramos hacer firmar a los dos candidatos presidenciales un pacto ético de respeto del espacio digital y con un compromiso a no hacerse la guerra sucia y eso también es un trabajo que ha sido impulsado gracias a la sociedad civil y a la coalición y a todo el esfuerzo que han hecho los periodistas para poder ser parte de la solución frente a la desinformación.